Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte hoy, porque esto es algo que veo en mi consulta casi todos los días y que afecta a millones de personas que creen que están haciendo algo bueno para su salud, cuando en realidad están cometiendo un error que puede tener consecuencias serias para su corazón, sus arterias, su cerebro y sus riñones. Hoy vamos a hablar del huevo, sí, del huevo. Ese alimento que casi todo el mundo tiene en su refrigerador, que muchos comen cada mañana sin pensarlo dos veces y que durante décadas ha sido uno de los alimentos más malentendidos, más mal preparados y más mal consumidos de toda la historia de la nutrición moderna. Si tienes más de 50 años y especialmente si tienes más de 60, necesitas escuchar esto hasta el final, porque lo que voy a explicarte hoy puede cambiar literalmente la manera en que comes, la manera en que cuidas tu corazón y la manera en que proteges tu cerebro y tus arterias durante los próximos años de tu vida. No estoy exagerando. Llevo más de 30 años ejerciendo la medicina, trabajando con pacientes adultos mayores y puedo decirte con toda honestidad que el huevo es uno de los alimentos que más confusión genera y esa confusión tiene un precio que muchas personas pagan con su salud sin siquiera saberlo. Permíteme comenzar con una pregunta directa. ¿Cómo comes el huevo? ¿Lo fríes en aceite vegetal refinado? ¿Lo mezclas con embutidos, tocino o salchichas? ¿Lo consumes en exceso pensando que es completamente inofensivo? ¿O por el contrario, lo evitas por completo porque alguien te dijo hace años que el colesterol del huevo era peligroso? Cualquiera de estas respuestas podría indicar que estás cometiendo uno de los errores más comunes que veo en mis pacientes mayores de 50 años. Y hoy vamos a hablar de todos esos errores uno por uno, con calma, con claridad y con la información más actualizada que la ciencia médica nos ofrece hoy en día. Antes de entrar en los errores específicos, déjame contarte algo que me pasó hace unos años con un paciente. Se llamaba Don Roberto, tenía 64 años, era un hombre activo, no fumaba, caminaba todos los días y se sentía relativamente bien. Vino a mi consulta porque su médico de cabecera le había detectado los triglicéridos elevados y un nivel de colesterol LDL, que es el colesterol que llamamos malo, por encima de lo recomendable. Cuando le pregunté cómo era su dieta, me dijo que comía muy sano. Me dijo que desayunaba huevos todos los días porque había leído que eran buenos para la salud. Hasta ahí nada malo. El problema estaba en cómo cada mañana freía 3 huevos en aceite vegetal, los acompañaba con pan blanco tostado con margarina y a veces añadía unas rebanadas de jamón de cerdo procesado. Y hacía esto todos los días, convencido de que estaba haciendo algo saludable. Cuando le expliqué el problema, su cara fue una mezcla de sorpresa y frustración. Me dijo: doctor, pero si el huevo es bueno, ¿cómo puede estar haciéndome daño? Y esa es exactamente la pregunta que quiero responder hoy, porque el huevo en sí mismo no es el problema. El problema es cómo lo preparamos, con qué lo combinamos, en qué cantidad lo consumimos y en qué contexto de salud lo estamos comiendo. Eso es lo que marca la diferencia entre un alimento que protege tu corazón y uno que lo daña. Vamos a empezar por el principio. El huevo es, desde el punto de vista nutricional, uno de los alimentos más completos que existen en la naturaleza. Contiene proteínas de altísima calidad, con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y no puede fabricar por sí solo. Contiene vitaminas del grupo B, incluyendo la vitamina B12, que es fundamental para el sistema nervioso y cuya deficiencia es muy común después de los 50 años. Contiene vitamina D, que ayuda a absorber el calcio y a mantener los huesos fuertes. Contiene colina, un nutriente esencial para el cerebro que la mayoría de las personas no obtienen en cantidades suficientes. Contiene luteína y zeaxantina, 2 antioxidantes que protegen los ojos y reducen el riesgo de degeneración macular, que es una de las causas más frecuentes de pérdida de visión en personas mayores. Y sí, contiene colesterol. Pero ahora vamos a hablar de eso con mucho cuidado porque es uno de los puntos donde más confusión existe. Durante décadas, desde los años 60 y 70 aproximadamente, se instaló en la mente de la gente la idea de que comer colesterol elevaba el colesterol en sangre y que eso causaba enfermedades del corazón. Esta idea llevó a que millones de personas dejaran de comer huevos o redujeran drásticamente su consumo, convencidas de que estaban protegiendo su corazón. Y esa idea, aunque tenía una parte de verdad, era profundamente incompleta y en muchos casos simplemente incorrecta. Lo que la ciencia ha demostrado en los últimos 20 años con estudios cada vez más sólidos y con mayor número de participantes es que
para la gran mayoría de las personas sanas, el colesterol que viene de los alimentos tiene un impacto mucho menor en el colesterol sanguíneo de lo que se pensaba. El hígado, que es el órgano que regula la producción de colesterol en el cuerpo, ajusta su propia producción según lo que comes. Si comes más colesterol, el hígado produce menos. Si comes menos colesterol, el hígado produce más. Es un sistema de regulación bastante eficiente en la mayoría de las personas. Por eso, para la mayoría de los adultos sanos, comer un huevo al día o incluso 2 no eleva significativamente el colesterol de él en sangre ni aumenta el riesgo cardiovascular. Sin embargo, y aquí viene algo muy importante que quiero que escuches con atención, hay un grupo de personas para quienes esto no aplica de la misma manera. Hay personas que se llaman hiperrespondedoras al colesterol dietético y en ellas el consumo de colesterol en la dieta sí puede elevar el colesterol LDL de manera más pronunciada. Estas personas representan aproximadamente entre el 25 y el 30% de la población y muchas veces no lo saben. Si tienes diabetes tipo 2, si tienes síndrome metabólico o si ya sabes que tus niveles de colesterol LDL tienden a ser elevados, entonces necesitas tener más cuidado con la cantidad de huevos que consumes y hablar con tu médico sobre cuántos son adecuados para ti. Pero insisto, el colesterol del huevo no es el principal problema que quiero abordar hoy. El principal problema es otro y es algo que muy poca gente discute. El principal problema es cómo preparamos el huevo y con qué lo combinamos. Eso es lo que en muchos casos convierte a un alimento extraordinariamente nutritivo en algo que puede dañar tus arterias, inflamar tu cuerpo y elevar tu riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Hablemos del primer gran error, que es freír el huevo en aceites vegetales refinados o en grasas de mala calidad. Cuando fríes un huevo en aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soya o en margarina, estás sometiendo ese aceite a temperaturas muy altas. Y cuando los aceites vegetales ricos en ácidos grasos poliinsaturados se calientan a altas temperaturas, sufren un proceso de oxidación y generan compuestos llamados aldehídos y otros subproductos del daño oxidativo que son potencialmente tóxicos para las células del cuerpo, especialmente para las células del revestimiento interno de las arterias, que se llama endotelio. Esto es algo que muchos de mis pacientes no saben. Piensan que el problema del huevo frito es el colesterol del huevo, pero en realidad el problema más importante muchas veces es el aceite en el que lo fríen. Esos compuestos oxidados que se generan durante la fritura a altas temperaturas tienen un efecto proinflamatorio en el cuerpo. Y la inflamación crónica de bajo grado es uno de los principales mecanismos a través de los cuales se desarrollan la arteriosclerosis, la diabetes tipo 2, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y muchas otras condiciones que son especialmente prevalentes después de los 50 y los 60 años. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de freír los huevos. No necesariamente. Si vas a freír un huevo, usa aceite de oliva virgen extra, que es mucho más estable al calor gracias a su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados y en antioxidantes como los polifenoles. O usa mantequilla de buena calidad, preferiblemente de vacas alimentadas con pasto, que es rica en ácidos grasos saturados de cadena corta y media que son más estables al calor. Cocina a fuego medio, no a fuego alto. No dejes que el aceite humee, porque cuando el aceite humea ya se está degradando y generando esos compuestos dañinos. Y si puedes, prefiere métodos de cocción que no requieran aceite, como los huevos cocidos, los huevos pochados o los huevos al vapor, que son opciones excelentes que preservan todos los nutrientes del huevo sin añadir grasas adicionales ni generar compuestos oxidados. El segundo gran error, y este es uno que veo constantemente en personas mayores de 50 años, es combinar el huevo con alimentos ultraprocesados. Hablo del tocino industrial, del jamón de cerdo procesado, de las salchichas, de los embutidos en general. Muchas personas desayunan huevos con tocino o con salchichas pensando que es una combinación proteica saludable. Y sí, tiene proteínas, pero los embutidos y carnes procesadas contienen nitratos y nitritos que se añaden como conservantes, contienen sodio en cantidades excesivas, contienen grasas saturadas de mala calidad en muchos casos y están asociados en numerosos estudios epidemiológicos con un mayor riesgo de cáncer colorectal, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. La Organización Mundial de la Salud clasifica las carnes procesadas como carcinógenos del grupo 1, lo que significa que hay evidencia suficiente de que su consumo regular aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer.
Esto no significa que comer jamón una vez al mes te vaya a causar cáncer, pero sí significa que si lo comes todos los días junto con tus huevos del desayuno, estás añadiendo un riesgo innecesario a tu dieta. Y después de los 50 años, cuando el sistema inmunológico ya no es tan eficiente como a los 30, cuando el metabolismo ha cambiado, cuando el riesgo de enfermedades crónicas aumenta naturalmente, cada decisión alimentaria cuenta más. El tercer error, y este es especialmente importante para personas con diabetes o prediabetes, es acompañar los huevos con carbohidratos refinados, pan blanco, tortillas de harina refinada, cereales de desayuno azucarados. Muchas personas comen huevos con pan blanco tostado y jugo de naranja, pensando que es un desayuno equilibrado. Pero el pan blanco y el jugo de naranja son carbohidratos de absorción rápida que elevan el azúcar en sangre rápidamente, provocan un pico de insulina y ese ciclo repetido día tras día contribuye a la resistencia a la insulina, que es el mecanismo central de la diabetes tipo 2. Quiero que entiendas esto con claridad porque es fundamental. Cuando comes carbohidratos refinados en el desayuno, tu azúcar en sangre sube rápidamente. El páncreas responde liberando insulina para bajar ese azúcar. Pero si esto ocurre todos los días, varias veces al día, con el tiempo las células del cuerpo empiezan a volverse menos sensibles a la insulina. El páncreas tiene que producir cada vez más insulina para lograr el mismo efecto. Y eventualmente ese sistema se agota y aparece la diabetes tipo 2. Este proceso puede tardar años, incluso décadas, y muchas veces ocurre sin síntomas evidentes hasta que la enfermedad ya está establecida. Los huevos por sí mismos no elevan el azúcar en sangre. Son prácticamente neutros en cuanto a su efecto glucémico. Pero si los acompañas con pan blanco, jugo de frutas, cereales azucarados o tortillas de harina, estás creando un desayuno que puede ser problemático para tu metabolismo, especialmente después de los 50 años, cuando la sensibilidad a la insulina tiende a disminuir de manera natural. ¿Qué puedo recomendarte en cambio? Acompaña tus huevos con vegetales, espinacas salteadas, tomate, aguacate, champiñones, pimiento. Estos alimentos aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes sin elevar el azúcar en sangre. Si quieres pan, elige pan de grano entero, pan de centeno o pan de masa madre, que tienen un índice glucémico mucho más bajo que el pan blanco y aportan fibra que ralentiza la absorción de los carbohidratos. Y si tomas jugo de frutas, considera reemplazarlo por la fruta entera, que conserva la fibra y tiene un efecto glucémico mucho más moderado. Ahora quiero hablar de algo que creo que es uno de los errores más subestimados y que tiene que ver no con lo que comemos con el huevo, sino con cuándo lo comemos y en qué contexto. Muchas personas mayores de 50 años tienen el hábito de saltarse el desayuno o de comer muy poco por la mañana y luego compensar con una comida abundante al mediodía o por la noche. Este patrón alimentario, combinado con el consumo de huevos y otros alimentos ricos en proteínas y grasas en horarios inadecuados, puede tener consecuencias negativas para el metabolismo, para la digestión y para la calidad del sueño. El cuerpo humano tiene lo que se llama un ritmo circadiano, que es básicamente un reloj biológico interno que regula casi todos los procesos fisiológicos, incluyendo la digestión, el metabolismo de la glucosa, la producción de insulina y la síntesis de proteínas. Y ese reloj biológico funciona de manera diferente en distintos momentos del día. Por la mañana, el cuerpo está en un estado metabólico que favorece la utilización de los nutrientes. La sensibilidad a la insulina es mayor, el metabolismo es más activo, el sistema digestivo está preparado para procesar alimentos. Por la noche, en cambio, el metabolismo se ralentiza, la sensibilidad a la insulina disminuye y el cuerpo está preparándose para el descanso, no para digerir una comida abundante. Esto significa que comer una comida rica en proteínas y grasas como los huevos por la mañana como parte de un desayuno equilibrado es generalmente una elección mucho mejor que comerlos por la noche como parte de una cena tardía. Varios estudios han mostrado que las personas que consumen la mayor parte de sus calorías en la primera mitad del día tienden a tener mejor control glucémico, mejor perfil lipídico y menor riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas que las personas que consumen la mayor parte de sus calorías por la tarde y por la noche. Ahora bien, quiero ser honesto contigo porque en medicina las cosas raramente son absolutas. Para algunas personas, especialmente aquellas que practican el ayuno intermitente o que tienen horarios de vida muy particulares,
comer huevos más tarde en el día puede ser perfectamente adecuado. Lo importante es la calidad de lo que comes, la manera en que lo preparas y la consistencia de tus hábitos a lo largo del tiempo. No hay una única manera correcta de comer huevos. Lo que sí hay son errores comunes que conviene evitar, y eso es lo que estamos discutiendo hoy. Déjame contarte otro caso que ilustra muy bien otro de los errores que quiero mencionar. Tengo una paciente, doña Carmen, 72 años, hipertensa, con un riñón que no funciona al 100%, una condición que los médicos llamamos enfermedad renal crónica en estadio 2 o 3. Doña Carmen había leído en internet que los huevos son ricos en proteínas y que las proteínas son buenas para los músculos. Y como estaba preocupada por la pérdida de masa muscular, que es común en las personas mayores, empezó a comer 4 o 5 huevos al día, todos los días. Cuando vino a mi consulta, sus niveles de creatinina habían subido y su función renal había empeorado. Esto me lleva al cuarto error importante, que es consumir huevos en exceso sin considerar el estado de los riñones. Los riñones son los órganos encargados de filtrar los productos de desecho del metabolismo de las proteínas, especialmente un compuesto llamado urea. Cuando comemos proteínas, el cuerpo las descompone en aminoácidos, los utiliza para construir tejidos y los residuos de ese proceso, principalmente la urea, tienen que ser eliminados por los riñones. En una persona con riñones completamente sanos, esto no es un problema. Los riñones tienen una capacidad de filtración enorme y pueden manejar perfectamente una dieta alta en proteínas. Pero en personas con enfermedad renal crónica, con diabetes de larga evolución que ha afectado los riñones, con hipertensión arterial mal controlada o simplemente con riñones que por el paso de los años han perdido parte de su capacidad de filtración, un exceso de proteínas puede acelerar el deterioro de la función renal. Y después de los 60 años es bastante común que los riñones hayan perdido entre un 20 y un 30% de su capacidad de filtración simplemente por el proceso natural de envejecimiento, incluso en personas que nunca han tenido una enfermedad renal diagnosticada. Esto no significa que las personas mayores o las personas con problemas renales no puedan comer huevos. Significa que deben hacerlo con moderación y bajo supervisión médica. En general, para una persona mayor sin problemas renales conocidos, 1 o 2 huevos al día es una cantidad razonable y segura. Pero si tienes diabetes, hipertensión o algún grado de disfunción renal, es importante que hables con tu médico o con un nutricionista especializado para determinar cuántas proteínas puedes consumir de manera segura. Quiero hablar ahora de algo que es muy específico del huevo y que muy poca gente conoce y que tiene que ver con la clara del huevo cruda. Hay personas que consumen claras de huevo crudas, ya sea en batidos proteicos o porque creen que así se absorben mejor las proteínas. Esto es un error por 2 razones importantes. La primera es que la clara de huevo cruda contiene una proteína llamada avidina que se une a la biotina, que es la vitamina B7, en el intestino e impide su absorción. La biotina es esencial para el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, y también es importante para la salud del cabello, la piel y las uñas. Consumir claras de huevo crudas de manera regular puede provocar una deficiencia de biotina con síntomas como fatiga, pérdida de cabello, dermatitis y problemas neurológicos. La segunda razón es que la proteína de la clara de huevo cruda se absorbe mucho peor que la proteína de la clara cocida. Estudios han mostrado que la digestibilidad de la proteína del huevo cocido es de aproximadamente el 91%, mientras que la del huevo crudo es de apenas el 51%. Es decir, cocinando el huevo no solo lo haces más seguro desde el punto de vista microbiológico, por el riesgo de salmonella, sino que también lo haces mucho más nutritivo porque las proteínas se vuelven más biodisponibles. Ahora bien, hay algo importante que también quiero mencionar sobre la cocción del huevo, y es que una cocción excesiva también puede ser problemática. Cuando hierves un huevo durante mucho tiempo o cuando lo fríes a temperatura muy alta, el colesterol del huevo puede oxidarse. El colesterol oxidado, también llamado oxiesterol, es mucho más problemático para las arterias que el colesterol no oxidado. El colesterol oxidado es más proinflamatorio, más aterogénico, lo que significa que favorece más la formación de placas de ateroma en las arterias. Así que la recomendación es cocinar el huevo lo suficiente para que sea seguro, pero sin excederse. Un huevo pasado por agua, un huevo pochado, un huevo revuelto a fuego bajo, son opciones que cocinan el huevo adecuadamente sin oxidar el colesterol.
cuando fríes un huevo a fuego muy alto hasta que los bordes se ponen crujientes y dorados, o cuando hierves un huevo durante 20 o 30 minutos, estás sobrecocinando el huevo y potencialmente generando más colesterol oxidado del necesario. La moderación en la cocción es la clave. Hablemos ahora de algo que es especialmente relevante para las personas con diabetes tipo 2, que es una condición extremadamente común después de los 50 años. Durante muchos años se recomendó a las personas con diabetes que limitaran mucho el consumo de huevos por su contenido en colesterol, pero la evidencia científica más reciente ha matizado mucho esta recomendación. Varios estudios, incluyendo ensayos clínicos aleatorizados, han mostrado que el consumo moderado de huevos de 1 a 2 por día no empeora el control glucémico ni el perfil lipídico en personas con diabetes tipo 2, cuando se consume dentro de una dieta equilibrada y saludable. Sin embargo, hay que tener cuidado con algo muy específico en personas con diabetes. El problema no es el huevo en sí mismo, sino lo que acompaña al huevo. Si una persona con diabetes come 2 huevos revueltos con aceite de oliva, espinacas y aguacate, eso es probablemente un desayuno excelente para su control glucémico. Pero si esa misma persona come 2 huevos fritos en aceite vegetal, con pan blanco y jugo de naranja, el impacto sobre su azúcar en sangre y su inflamación sistémica puede ser muy diferente y mucho menos favorable. Esto es algo que siempre les digo a mis pacientes diabéticos. No me digan solo qué comen, díganme cómo lo comen, con qué lo comen y cuándo lo comen. Porque esos detalles son los que marcan la diferencia entre una dieta que ayuda a controlar la diabetes y una que la empeora. Quiero dedicar unos minutos a hablar de la yema del huevo porque creo que es la parte del huevo que más injustamente ha sido demonizada. Durante décadas se nos dijo que la yema era mala porque tenía colesterol. Y muchas personas empezaron a comer solo las claras, tirando las yemas a la basura. Esto es, desde mi perspectiva médica, un error importante. La yema es la parte más nutritiva del huevo. Contiene la vitamina D, que como ya mencioné es fundamental para los huesos, el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. Contiene la colina, que es esencial para la función cerebral y cuya deficiencia se ha asociado con mayor riesgo de deterioro cognitivo. Contiene los antioxidantes, luteína y zeaxantina, que protegen los ojos. Contiene las vitaminas A, E, K y las vitaminas del grupo B. Contiene los ácidos grasos omega 3, especialmente si el huevo es de gallinas alimentadas con pasto o con dietas enriquecidas en omega 3. La colina merece especial atención porque es un nutriente que la mayoría de las personas no obtiene en cantidades suficientes y su importancia para la salud cerebral es enorme. La colina es precursora de la acetilcolina, que es uno de los principales neurotransmisores del cerebro involucrado en la memoria, el aprendizaje y la función cognitiva. Varios estudios han mostrado que una ingesta adecuada de colina se asocia con mejor función cognitiva y menor riesgo de deterioro cognitivo en personas mayores. Y el huevo, especialmente la yema, es una de las mejores fuentes alimentarias de colina que existen. Entonces, tirar la yema y comer solo la clara no solo es innecesario para la mayoría de las personas, sino que además priva al cuerpo de algunos de los nutrientes más valiosos que el huevo tiene para ofrecer. A menos que tu médico te haya indicado específicamente que debes limitar la yema por alguna condición de salud particular, no hay razón para hacerlo. Ahora quiero hablar de algo que va más allá del huevo en sí mismo y que tiene que ver con el contexto general de la dieta. Uno de los errores más comunes que veo en mis pacientes es pensar en los alimentos de manera aislada, como si un alimento fuera bueno o malo por sí solo, independientemente del resto de la dieta. La nutrición no funciona así. Lo que importa no es si comes huevos o no comes huevos. Lo que importa es el patrón dietético general. ¿Comes suficientes vegetales? ¿Consumes fibra en cantidades adecuadas? ¿Limitas los alimentos ultraprocesados? ¿Bebes suficiente agua? ¿Tienes un peso corporal saludable? ¿Haces actividad física regularmente? Si tu dieta general es rica en vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, grasas saludables como el aceite de oliva y el aguacate y proteínas de calidad, entonces comer 1 o 2 huevos al día probablemente no va a tener ningún impacto negativo en tu salud y sí va a tener muchos beneficios. Pero si tu dieta general es pobre en vegetales, rica en ultraprocesados, alta en azúcares refinados y baja en fibra, entonces el huevo es el menor de tus problemas. Esto lo digo porque a veces los pacientes se obsesionan con un alimento en particular,
ya sea el huevo, el aguacate, el aceite de coco, lo que sea, y descuidan el panorama general. La salud se construye con patrones de vida, no con alimentos individuales. Déjame hablar ahora de las señales de alerta que deberías conocer. Si estás comiendo huevos regularmente y notas alguno de estos síntomas, podría ser una señal de que algo en tu dieta o en tu salud necesita atención. Primero, si notas que después de comer huevos tienes sensación de pesadez, distensión abdominal o malestar digestivo, podría ser una señal de intolerancia a algún componente del huevo o simplemente de que el método de preparación que estás usando es difícil de digerir. Algunas personas tienen sensibilidad a las proteínas del huevo, que es diferente a una alergia clásica y puede manifestarse con síntomas digestivos sutiles. Segundo, si tienes análisis de sangre y ves que tu colesterol LDL ha subido significativamente desde que aumentaste el consumo de huevos, esto podría indicar que eres una de esas personas hiperrespondedoras al colesterol dietético que mencioné antes. En ese caso deberías hablar con tu médico sobre ajustar la cantidad de huevos que consumes. Tercero, si tienes diabetes y notas que tu azúcar en ayunas o tus niveles de hemoglobina glicosilada han empeorado, aunque esto raramente es causado por los huevos en sí mismos, podría ser una señal de que el contexto en el que estás comiendo los huevos, es decir, los alimentos que los acompañan, no es el adecuado para tu condición. Cuarto, si tienes enfermedad renal conocida y tu creatinina o tu tasa de filtración glomerular han empeorado, podría ser una señal de que estás consumiendo más proteínas de las que tus riñones pueden manejar adecuadamente. En ese caso es fundamental que hables con un nefrólogo o un nutricionista especializado en enfermedad renal. Quinto, si tienes gota, que es una enfermedad causada por el acúmulo de ácido úrico en las articulaciones, debes saber que los huevos en sí mismos tienen un contenido bajo en purinas y generalmente no son problemáticos para las personas con gota. Pero si los combinas con carnes rojas, embutidos, mariscos y alcohol, que son alimentos ricos en purinas, el problema de la gota puede agravarse. Ahora quiero hablar de algo que creo que es muy importante para las personas mayores de 60 años y que tiene que ver con la absorción de nutrientes. A medida que envejecemos, la capacidad del sistema digestivo para absorber ciertos nutrientes disminuye. La producción de ácido clorhídrico en el estómago se reduce con la edad, lo que afecta a la digestión de las proteínas y la absorción de ciertos minerales y vitaminas, especialmente la vitamina B12. La motilidad intestinal se vuelve más lenta, la microbiota intestinal cambia. Todo esto significa que después de los 60 años, incluso si comes alimentos muy nutritivos como los huevos, tu cuerpo puede no estar absorbiendo todos los nutrientes de manera tan eficiente como lo hacía a los 40. Esto tiene implicaciones prácticas. Primero, la manera en que cocinas el huevo importa más de lo que crees para la digestibilidad. Los huevos cocidos de manera suave, como los pochados o los pasados por agua, son generalmente más fáciles de digerir que los huevos duros o los huevos fritos a temperatura alta. Segundo, masticar bien los alimentos, aunque parece obvio, es algo que muchas personas mayores descuidan y masticar bien facilita enormemente la digestión y la absorción de nutrientes. Tercero, comer en un ambiente tranquilo, sin prisa, sentado, sin distracciones, también favorece la digestión porque el sistema nervioso parasimpático, que es el que controla la digestión, funciona mejor cuando estamos relajados. Quiero mencionar también algo sobre los huevos y la salud cardiovascular que es importante para desmitificar algunas ideas que todavía circulan. Varios metaanálisis, que son estudios que analizan los resultados de muchos estudios individuales para obtener conclusiones más robustas, han mostrado que el consumo moderado de huevos, definido generalmente como uno por día, no está asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general. Algunos estudios incluso han encontrado una asociación inversa, es decir, que las personas que comen huevos moderadamente tienen menor riesgo de accidente cerebrovascular que las que no los comen, aunque esto podría estar relacionado con otros factores de la dieta y el estilo de vida. Sin embargo, hay que mencionar que los estudios en personas con diabetes tipo 2 muestran resultados más mixtos. Algunos estudios en poblaciones diabéticas han encontrado una asociación entre el consumo elevado de huevos y mayor riesgo cardiovascular, aunque no todos los estudios llegan a la misma conclusión. Esto sugiere que las personas con diabetes pueden necesitar ser más cuidadosas con la cantidad de huevos que consumen y el contexto en el que los comen.
La conclusión práctica es que para la mayoría de las personas sanas mayores de 50 años, 1 o 2 huevos al día preparados de manera adecuada y dentro de una dieta equilibrada es una elección nutritiva y segura. Para personas con diabetes, enfermedad renal o perfil lipídico problemático, la cantidad óptima puede ser diferente y debe determinarse individualmente con el médico. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental y que va más allá de los huevos específicamente, pero que está directamente relacionado con la manera en que comemos. Hablo del desayuno como comida. Muchas personas mayores de 50 años han desarrollado el hábito de no desayunar o de desayunar muy poco, café solo o un vaso de leche, y luego compensan con una comida muy abundante al mediodía. Este patrón, aunque tiene sus defensores dentro de la comunidad de la nutrición, especialmente en el contexto del ayuno intermitente, puede ser problemático para muchas personas mayores porque contribuye a la pérdida de masa muscular. Déjame explicarte por qué. El músculo se construye y se mantiene a través de un proceso llamado síntesis proteica muscular. Este proceso necesita dos cosas: ejercicio y proteínas. Pero hay algo más que muchas personas no saben, y es que el músculo tiene lo que se llama un umbral de leucina. La leucina es un aminoácido esencial que actúa como señal para activar la síntesis proteica muscular. Para activar ese proceso de manera eficiente, necesitas consumir una cantidad suficiente de proteína de alta calidad en cada comida, generalmente entre 20 y 30 gramos de proteína de buena calidad. Si no desayunas muy poco, estás perdiendo una oportunidad de estimular la síntesis proteica muscular durante varias horas. Y después de los 50 años, cuando la pérdida de masa muscular, que se llama sarcopenia, es un problema real y creciente, esas oportunidades perdidas se acumulan y contribuyen al deterioro de la masa y la fuerza muscular. Los huevos, con su proteína de alta calidad y su perfil completo de aminoácidos esenciales, son una excelente fuente de proteína para el desayuno que puede ayudar a mantener la masa muscular en personas mayores. 2 huevos contienen aproximadamente 12 gramos de proteína de altísima calidad. Si los combinas con una porción de queso fresco o con legumbres o con yogur griego, puedes llegar fácilmente a los 20 o 25 gramos de proteína en el desayuno, que es la cantidad que los estudios sugieren es óptima para estimular la síntesis proteica muscular en personas mayores. Hablemos ahora de la relación entre los huevos y la salud del cerebro, porque creo que este es un punto que merece más atención de la que generalmente recibe. Ya mencioné la colina y su importancia para la producción de acetilcolina y la función cognitiva, pero hay otros nutrientes del huevo que también son importantes para el cerebro. La vitamina B12, que como ya dije está presente en el huevo, es esencial para la producción de mielina, que es la vaina que recubre las fibras nerviosas y que permite la transmisión eficiente de los impulsos nerviosos. La deficiencia de vitamina B12 es una causa importante y frecuentemente subestimada de deterioro cognitivo, depresión y neuropatía periférica en personas mayores. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años tienen niveles de vitamina B12 en el límite bajo de lo normal o directamente deficientes, sin saberlo. Esto se debe en parte a que la absorción de B12 disminuye con la edad porque la producción de factor intrínseco, que es una proteína necesaria para absorber la B12 en el intestino, también disminuye. Y se debe también a que muchas personas mayores toman metformina para la diabetes, que es un medicamento que interfiere con la absorción de B12. Si eres mayor de 60 años y no te han medido los niveles de vitamina B12 recientemente, te recomiendo que lo pidas en tu próxima visita médica. Los huevos, junto con la carne, el pescado y los productos lácteos, son una de las pocas fuentes alimentarias de vitamina B12, porque esta vitamina solo se encuentra en alimentos de origen animal. Si eres vegetariano o vegano, o si simplemente no consumes muchos alimentos de origen animal, es especialmente importante que hables con tu médico sobre la posibilidad de suplementar con vitamina B12. La luteína y la zeaxantina, que mencioné antes como antioxidantes que protegen los ojos, también tienen efectos beneficiosos sobre el cerebro. Varios estudios han mostrado que niveles más altos de luteína en el cerebro se asocian con mejor función cognitiva y menor riesgo de deterioro cognitivo. Y el huevo, especialmente la yema, es una de las mejores fuentes alimentarias de luteína biodisponible, es decir, luteína que el cuerpo puede absorber y utilizar eficientemente. Quiero hablar ahora de algo que es especialmente relevante para personas
con artritis o problemas articulares, que son muy comunes después de los 50 años. El huevo en sí mismo no es un alimento proinflamatorio cuando se consume de manera adecuada. De hecho, contiene nutrientes que pueden tener efectos antiinflamatorios, como los ácidos grasos omega 3, especialmente en huevos de gallinas alimentadas con pasto, y los antioxidantes de la yema. Sin embargo, la manera en que se prepara el huevo puede convertirlo en algo proinflamatorio. Cuando fríes el huevo en aceites vegetales refinados a alta temperatura, como ya expliqué, generas compuestos oxidados que son proinflamatorios. Y la inflamación sistémica es uno de los principales factores que empeoran el dolor articular y la progresión de la artritis. Así que si tienes artritis o dolor articular y comes huevos fritos en aceite vegetal todos los días, es posible que estés contribuyendo a tu propia inflamación sin saberlo. Cambiar la manera de preparar el huevo usando aceite de oliva virgen extra a temperatura moderada o prefiriendo huevos pochados o cocidos puede ser un cambio pequeño pero significativo para reducir la carga inflamatoria de tu dieta. Y si además reduces los otros alimentos proinflamatorios que son tan comunes en la dieta moderna, como los azúcares refinados, los aceites vegetales refinados, los ultraprocesados y las harinas blancas, el efecto combinado puede ser bastante notable en términos de reducción del dolor articular y la inflamación. Déjame contarte otro caso que ilustra bien este punto. Tengo un paciente, don Manuel, 68 años, con artritis reumatoide y también con un historial de colesterol alto. Cuando vino a verme por primera vez, tomaba varios medicamentos para la artritis y para el colesterol, y a pesar de eso seguía teniendo dolor articular frecuente y sus análisis de lípidos no eran del todo satisfactorios. Cuando revisé su dieta encontré que desayunaba todos los días huevos fritos en aceite de girasol, con pan blanco y café con azúcar. Almorzaba con frecuencia comidas rápidas o precocinadas y cenaba habitualmente con embutidos y pan. Trabajamos juntos para cambiar su dieta. Empezó a preparar los huevos pochados o revueltos con aceite de oliva. Añadimos vegetales al desayuno, espinacas, tomate, aguacate. Reemplazamos el pan blanco por pan de centeno. Eliminamos los embutidos de la cena y los reemplazamos por proteínas de mejor calidad. Y aumentamos el consumo de pescado azul, que es rico en omega 3 y tiene efectos antiinflamatorios bien documentados. Después de 3 meses, don Manuel volvió a la consulta y me dijo que su dolor articular había disminuido notablemente. Sus análisis de lípidos habían mejorado y se sentía con más energía. No habíamos cambiado su dieta. Esto no significa que la dieta cure la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento médico específico. Pero sí ilustra el poder que tiene la alimentación para modular la inflamación y mejorar la calidad de vida. Quiero hablar ahora de algo que creo que es muy importante para personas que tienen hipertensión arterial, que es otra condición extremadamente común después de los 50 años. El huevo en sí mismo tiene un contenido de sodio relativamente bajo, alrededor de 70 miligramos por huevo, así que el huevo no es un alimento que contribuya significativamente a la hipertensión. Sin embargo, los problemas vienen de nuevo de lo que acompaña al huevo. Si añades sal al cocinar los huevos, si los acompañas con embutidos ricos en sodio, si usas salsas o condimentos procesados que tienen mucho sodio, entonces el desayuno que parece saludable puede convertirse en una fuente importante de sodio. Para las personas con hipertensión, el control del sodio en la dieta es fundamental. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 2 gramos de sodio al día, que equivalen a aproximadamente 5 gramos de sal. Muchas personas consumen el doble o el triple de esa cantidad sin saberlo, porque el sodio se esconde en los alimentos procesados, los embutidos, los quesos curados, las salsas, los caldos en cubitos y muchos otros alimentos que parecen inocentes. Si tienes hipertensión y comes huevos, puedes seguir haciéndolo tranquilamente, pero cocínalos con muy poca sal o sin sal. Acompáñalos con vegetales frescos en lugar de embutidos y evita añadir salsas procesadas. El huevo sin sal y sin acompañamientos procesados es perfectamente compatible con una dieta para la hipertensión. Ahora quiero dedicar un tiempo a hablar de algo que me parece fundamental desde el punto de vista de la medicina preventiva y que va más allá de los huevos específicamente. Hablo de la importancia de hacerse análisis de sangre periódicos para monitorizar los indicadores de salud cardiovascular y metabólica. Muchas personas mayores de 50 años no se hacen análisis de sangre con la frecuencia que deberían y cuando finalmente lo hacen a veces descubren problemas que llevan años desarrollándose sin síntomas.
Los análisis que recomiendo revisar periódicamente incluyen el perfil lipídico completo, que incluye colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. La glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada, que es el mejor indicador del control glucémico a largo plazo. La creatinina y la tasa de filtración glomerular estimada, que son indicadores de la función renal. La vitamina B12 y la vitamina D, cuyos déficits son muy comunes en personas mayores. La proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es un marcador de inflamación sistémica. Y el ácido úrico, especialmente si tienes tendencia a la gota. Estos análisis, realizados una vez al año o con la frecuencia que tu médico recomiende, te dan una imagen clara de cómo está funcionando tu cuerpo y te permiten hacer ajustes en tu dieta y estilo de vida antes de que los problemas se vuelvan serios. No esperes a tener síntomas. Muchas de las enfermedades más peligrosas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y la arteriosclerosis, se desarrollan silenciosamente durante años antes de dar síntomas evidentes. Quiero hablar ahora de la calidad del huevo, porque no todos los huevos son iguales. Hay diferencias importantes entre los huevos de gallinas criadas en el suelo, los huevos de gallinas criadas en el suelo, los huevos de gallinas camperas y los huevos de gallinas alimentadas con pasto. Los huevos de gallinas que han tenido acceso al exterior y que se han alimentado con pasto, insectos y una dieta variada y natural tienden a tener un perfil nutricional superior. Tienen más omega 3, más vitamina D, más vitamina E, más betacaroteno y una proporción más favorable entre omega 3 y omega 6. Es un tema que merece atención. En la dieta occidental moderna, la mayoría de las personas consumen una cantidad excesiva de ácidos grasos omega 6 que se encuentran principalmente en los aceites vegetales refinados y una cantidad insuficiente de omega 3 que se encuentran principalmente en el pescado azul, las semillas de lino, las nueces y los huevos de gallinas alimentadas con pasto. Esta desproporción contribuye a un estado proinflamatorio en el cuerpo que está asociado con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes y enfermedades neurodegenerativas. Elegir huevos de mejor calidad, preferiblemente de gallinas camperas o de gallinas alimentadas con pasto, es una manera sencilla de mejorar la calidad nutricional de tu dieta. Sí, estos huevos suelen ser más caros, pero si piensas en ello como una inversión en tu salud, el costo adicional es muy pequeño comparado con los beneficios potenciales. Ahora quiero hablar de algo que es especialmente relevante para personas con neuropatía, que es el daño a los nervios periféricos, que es muy común en personas con diabetes de larga evolución. La neuropatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes y más debilitantes de la diabetes y se manifiesta con síntomas como hormigueo, ardor, entumecimiento o dolor en los pies y las manos. La vitamina B12, que como ya mencioné está presente en el huevo, es fundamental para la salud de los nervios. Su deficiencia puede causar o empeorar la neuropatía. Y como también mencioné, la metformina, que es el medicamento más usado para tratar la diabetes tipo 2, puede reducir la absorción de vitamina B12. Esto crea una situación potencialmente problemática. Una persona con diabetes tipo 2 que toma metformina puede estar desarrollando una deficiencia de B12 sin saberlo. Y esa deficiencia puede estar contribuyendo a su neuropatía, que puede estar siendo atribuida únicamente a la diabetes, cuando en realidad parte del problema es la deficiencia de B12. Por eso insisto tanto en la importancia de medir los niveles de B12 en personas mayores, especialmente en personas con diabetes que toman metformina. Los huevos, junto con el pescado, la carne y los productos lácteos son una buena fuente de B12. Pero en personas con deficiencia establecida, la suplementación con vitamina B12, ya sea oral o inyectable, dependiendo de la causa de la deficiencia, suele ser necesaria porque la cantidad que se obtiene de los alimentos puede no ser suficiente para corregir el déficit. Déjame hablar ahora de algo que creo que es muy práctico y útil y que tiene que ver con cómo incorporar los huevos de manera inteligente en la dieta diaria después de los 50 años. Voy a darte algunas recomendaciones concretas que puedes empezar a implementar desde hoy. La primera recomendación es preparar los huevos con métodos de cocción suaves. Pochados pasados por agua, revueltos a fuego bajo con aceite de oliva o al horno. Estos métodos preservan los nutrientes, no generan compuestos oxidados problemáticos y son fáciles de digerir. La segunda recomendación es acompañar los huevos con vegetales.
espinacas, tomate, aguacate, champiñones, pimiento, cebolla. Los vegetales aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que complementan perfectamente el perfil nutricional del huevo y crean una comida equilibrada y antiinflamatoria. La tercera recomendación es evitar combinar los huevos con embutidos, carnes procesadas o alimentos ultraprocesados de manera habitual. Si ocasionalmente quieres darte un gusto, no pasa nada. Pero como hábito diario, esa combinación no es la más favorable para tu salud. La cuarta recomendación es limitar los carbohidratos refinados que acompañan a los huevos. Si quieres pan, elige pan de grano entero, pan de centeno o pan de masa madre. Si quieres algo dulce, opta por fruta entera. Evita los jugos de frutas industriales, los cereales azucarados y el pan blanco. La quinta recomendación es no salar en exceso. El huevo ya tiene un sabor rico por sí solo, especialmente cuando está bien preparado con aceite de oliva y vegetales. Si necesitas añadir sabor, usa hierbas aromáticas, especias, ajo, cúrcuma. La cúrcuma, por cierto, tiene propiedades antiinflamatorias bien documentadas y combina muy bien con los huevos. La sexta recomendación es no consumir claras de huevo crudas. Cocina siempre el huevo, aunque sea ligeramente. Esto mejora la digestibilidad, reduce el riesgo de deficiencia de biotina y elimina el riesgo de infección por salmonella. La séptima recomendación es adaptar la cantidad de huevos a tu estado de salud. Para la mayoría de las personas sanas, 1 o 2 huevos al día es una cantidad razonable. Si tienes diabetes, enfermedad renal o colesterol LDL elevado, habla con tu médico sobre cuántos huevos son adecuados para ti. La octava recomendación es, si es posible, elegir huevos de mejor calidad. Huevos de gallinas camperas o de gallinas alimentadas con pasto tienen un perfil nutricional superior y una proporción más favorable de omega 3 y omega 6. La novena recomendación es no tirar la yema. A menos que tu médico te haya indicado específicamente que debes limitarla, la yema es la parte más nutritiva del huevo y no deberías desperdiciarla. Y la décima recomendación es ver el huevo dentro del contexto de tu dieta global. El huevo es un alimento excelente, pero no es mágico. Su efecto sobre tu salud depende en gran medida de todo lo demás que comes y de tu estilo de vida en general. Quiero hablar ahora de algo que creo que es muy importante y que a veces se pasa por alto en las conversaciones sobre nutrición y salud. Hablo del estrés y su relación con la salud cardiovascular y metabólica. Muchas personas mayores de 50 años viven con niveles crónicos de estrés, ya sea por razones laborales, familiares, económicas o de salud. Y el estrés crónico tiene efectos directos sobre el corazón, las arterias, el azúcar en sangre y el sistema inmunológico, que son tan importantes como los efectos de la dieta. El estrés crónico activa el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que es el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, y provoca la liberación continua de cortisol y adrenalina. Estas hormonas, cuando se liberan de manera crónica, contribuyen a la inflamación sistémica, elevan el azúcar en sangre, aumentan la presión arterial, favorecen el depósito de grasa abdominal y dañan el endotelio. Vascular. En otras palabras, el estrés crónico hace exactamente lo mismo que una mala dieta en términos de daño cardiovascular y metabólico. Esto no significa que no debas preocuparte por lo que comes. Significa que la dieta es solo una parte de la ecuación. El manejo del estrés, el sueño de calidad, la actividad física regular, las relaciones sociales positivas y el cuidado de la salud mental son tan importantes para la salud cardiovascular y metabólica como la alimentación. Y cuando trabajas en todas estas áreas de manera simultánea, los resultados son mucho mejores que cuando te enfocas únicamente en la dieta. El sueño merece una mención especial porque su impacto en la salud metabólica es enorme y muy subestimado. La privación crónica de sueño, que es muy común en personas mayores de 50 años, eleva el cortisol, aumenta la resistencia a la insulina, estimula el apetito por alimentos ricos en calorías y azúcares y contribuye a la inflamación sistémica. Si duermes menos de 6 horas por noche de manera habitual, ningún cambio en la dieta va a compensar completamente ese daño metabólico. El sueño es tan fundamental para la salud como la alimentación y el ejercicio. La actividad física también es un componente esencial que quiero mencionar, especialmente en el contexto de la sarcopenia y la pérdida de masa muscular que discutimos antes. El ejercicio de resistencia, que incluye el trabajo con pesas, las bandas elásticas, los ejercicios de peso corporal, es el estímulo más potente para mantener y construir masa muscular después de los 50 años.
Combinado con una ingesta adecuada de proteínas de alta calidad como la que proviene de los huevos, el ejercicio de resistencia es la estrategia más efectiva para combatir la sarcopenia y mantener la funcionalidad y la independencia física en la vejez. No necesitas ir a un gimnasio ni levantar pesas muy pesadas. Ejercicios simples como sentadillas, ponerse de pie y sentarse en una silla, subir escaleras, hacer flexiones de pared o trabajar con bandas elásticas 2 o 3 veces por semana son suficientes para estimular la síntesis proteica muscular y mantener la masa muscular. Y si los combinas con un desayuno rico en proteínas de calidad como los huevos, el efecto es sinérgico. Quiero hablar ahora de algo que creo que es importante mencionar en el contexto de la salud digestiva, que es el papel de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es el conjunto de billones de microorganismos que viven en nuestro intestino y que tienen un papel fundamental en la digestión, la inmunidad, la producción de vitaminas, la regulación del estado de ánimo y muchos otros procesos fisiológicos. Y la dieta es uno de los principales determinantes de la composición y la salud de la microbiota. Hay un compuesto que se ha estudiado mucho en relación con los huevos y la microbiota que se llama trimetilamina óxido, o TMAO por sus siglas en inglés. La colina y la lecitina del huevo pueden ser metabolizadas por ciertas bacterias intestinales para producir trimetilamina que el hígado convierte en TMAO. Varios estudios han asociado niveles elevados de TMAO en sangre con mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, es importante contextualizar esto correctamente. Primero, la producción de TMAO a partir de la colina del huevo depende en gran medida de la composición de la microbiota intestinal, que varía enormemente entre personas. Las personas que siguen dietas predominantemente vegetales tienden a tener una microbiota que produce menos TMAO a partir de la colina que las personas que siguen dietas ricas en carnes rojas. Segundo, la magnitud del efecto del TMAO sobre el riesgo cardiovascular en el contexto de una dieta equilibrada y un consumo moderado de huevos sigue siendo un área de investigación activa y no hay un consenso claro sobre cuánto contribuye al riesgo real en personas que comen huevos con moderación. Tercero, la mejor manera de mantener una microbiota saludable es consumir una dieta rica en fibra, vegetales, frutas, legumbres y cereales integrales, que son los alimentos que alimentan a las bacterias beneficiosas del intestino. Así que la recomendación práctica es comer los huevos con moderación, acompañarlos de vegetales ricos en fibra y mantener una dieta general rica en alimentos de origen vegetal. Esto no solo es bueno para la microbiota, sino para la salud en general. Quiero mencionar también algo sobre los huevos y la salud ósea, que es un tema muy relevante para mujeres mayores de 50 años, especialmente después de la menopausia, cuando el riesgo de osteoporosis aumenta significativamente. Los huevos contienen vitamina D, que, como ya mencioné, es fundamental para la absorción del calcio y la mineralización ósea. También contienen proteínas de alta calidad que son necesarias para mantener la matriz proteica del hueso, y contienen fósforo, que junto con el calcio es el principal mineral estructural del hueso. Sin embargo, hay algo que quiero aclarar sobre la relación entre las proteínas y la salud ósea, porque existe un mito que dice que las dietas altas en proteínas son malas para los huesos, porque acidifican el cuerpo, causan pérdida de calcio por la orina. Este mito ha sido ampliamente refutado por la evidencia científica moderna. Los estudios actuales muestran que una ingesta adecuada de proteínas de alta calidad, como la que proviene de los huevos, está asociada con mejor densidad ósea y menor riesgo de fracturas en personas mayores, no con peor. Así que los huevos son, en este sentido, un aliado de la salud ósea, no un enemigo. Ahora quiero hacer un resumen de los principales errores que hemos discutido hoy para que los tengas claros y puedas recordarlos fácilmente. El primer error es freír el huevo en aceites vegetales refinados a alta temperatura, que genera compuestos oxidados proinflamatorios. La solución es usar aceite de oliva virgen extra a temperatura moderada o preferir métodos de cocción que no requieran aceite. El segundo error es combinar los huevos con embutidos y carnes procesadas de manera habitual, que añaden nitratos, sodio en exceso y grasas de mala calidad. La solución es acompañar los huevos con vegetales, aguacate, queso fresco de buena calidad o legumbres. El tercer error es acompañar los huevos con carbohidratos refinados como pan blanco y jugo de naranja, que eleva el azúcar en sangre y favorece la resistencia a la insulina.
La solución es elegir carbohidratos de mejor calidad como pan de grano entero o frutas enteras. El cuarto error es consumir huevos en exceso sin considerar el estado de los riñones, especialmente en personas con enfermedad renal, diabetes o hipertensión. La solución es ajustar la cantidad de proteínas según el estado de salud individual, con orientación médica. El quinto error es consumir claras de huevo crudas, que reduce la absorción de proteínas y puede causar deficiencia de biotina. La solución es siempre cocinar el huevo. El sexto error es sobrecocinar el huevo, lo que oxida el colesterol y reduce el valor nutritivo. La solución es cocinar el huevo de manera suave y sin excederse. El séptimo error es tirar la yema, privando al cuerpo de los nutrientes más valiosos del huevo. La solución es comer el huevo entero, a menos que el médico indique lo contrario. El octavo error es pensar en el huevo de manera aislada, sin considerar el contexto general de la dieta y el estilo de vida. La solución es ver el huevo como parte de un patrón dietético equilibrado y saludable. Quiero terminar con una reflexión que me parece importante. Después de más de 30 años ejerciendo la medicina y trabajando con miles de pacientes de todas las edades, he llegado a una conclusión que puede parecer simple, pero que es profundamente verdadera. La salud no se construye con decisiones perfectas. Se construye con hábitos consistentes, con pequeños cambios sostenidos en el tiempo, con la voluntad de aprender y de ajustar los comportamientos cuando la evidencia lo indica. El huevo es un ejemplo perfecto de esto. No es un alimento mágico que cura enfermedades. Tampoco es un veneno que las causa. Es un alimento extraordinariamente nutritivo que, cuando se consume de manera adecuada, dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, puede contribuir de manera significativa a mantener la salud del corazón, el cerebro, los músculos, los huesos y los ojos en personas mayores de 50 años. Pero cuando se consume de manera inadecuada, mal preparado, mal combinado, en exceso o en el contexto de una dieta pobre en general, puede contribuir a los problemas que hemos discutido hoy. La información que te he dado hoy no es para que te angusties ni para que dejes de disfrutar de tus comidas. Es para que puedas tomar decisiones más informadas, para que puedas hacer pequeños ajustes que marquen una diferencia real en tu salud a largo plazo, porque eso es exactamente lo que hace la medicina preventiva. No espera que los problemas aparezcan para tratarlos. Trabaja antes con educación, con información, con hábitos, para evitar que esos problemas lleguen a ocurrir. Si tienes más de 50, quiero que salgas de este video con 3 ideas claras. Primera, el huevo es un aliado de tu salud, no un enemigo, siempre y cuando lo prepares bien y lo consumas con moderación. Segunda, el mayor peligro no está en el huevo en sí mismo, sino en cómo lo preparas y con qué lo combinas. Y tercera, ningún alimento individual, ni siquiera uno tan nutritivo como el huevo, puede compensar una dieta general pobre o un estilo de vida poco saludable. Cuida tu alimentación, muévete regularmente, duerme bien, maneja el estrés, hazte tus análisis periódicamente y habla con tu médico sobre cualquier duda que tengas sobre tu dieta y tu salud. Esas son las herramientas más poderosas que tienes para envejecer con salud, vitalidad y calidad de vida. Y si hoy has aprendido algo nuevo, si hay algo de lo que hemos hablado que te ha sorprendido o que vas a cambiar en tu rutina diaria, me alegra mucho, porque eso es exactamente el objetivo de este espacio. Darte información útil basada en evidencia, presentada de manera clara y accesible para que puedas tomar el control de tu salud de manera activa e informada. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Cuídate mucho, come bien y recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer cambios positivos en tu salud. Tu cuerpo tiene una capacidad de recuperación y adaptación que a veces nos sorprende incluso a los médicos. Dale las herramientas que necesita y te lo agradecerá. Hasta la próxima.